conversatorio, agradezco a la Universidad Santiago de Cali, a Sergio Alexander, a Andrés Julián, a Jessica, a John Elber, a toda una cantidad de profesores que conozco y están empezando en esto de la enseñanza universitaria. Digo que empezando porque yo no creo que lleven más de 10 años enseñando. Y a mí me gusta conocer auditorio. Ahora vean muchos estudiantes. Como dice un profesor por ahí, la clientela se ha ido, me imagino que por el almuerzo. Entonces el auditorio ha cambiado. ¿Ya? Este problema es un problema cíclico, pero lo llamo cíclico allí. Es una cuestión que César ya lo presentó, me imagino, porque él es de los pioneros en esta transición de educación secundaria, educación universitaria, con un documento del 90. Empezaron a trabajar desde el 86, y más aún cuando vivieron Zurriaga no trabajaban en la Tecnológica de Pereira, ellos fueron allá y tomaron muestras y hicieron el estudio. También a la del Cauca cuando Gabriela no estaba, en la del Valle, en la de Nariño, hicieron el estudio y ellos empezaron a reportar eso. Pero a la par, entonces, sí, es un problema de la tecnología. Resulta que en ese momento estaba matemáticas fundamentales, que todavía se mantiene. Descubrieron eso, que eran cursos de matemáticas fundamentales, cálculo ajustado, cálculo. Pero a la par, decía yo, empiezan lo que son una cantidad de teorías de educación matemática. Entonces, ahí empieza, digamos que una primera ruptura. Los profesores empiezan a hacer caminos desde su experiencia, es importante. Pero en didáctica de las matemáticas empiezan también unos estudios desde esa época. Yo he puesto las fechas allí, Freud en el 86, Euler en el 91, Tolivin en el 81, Dubinsky en el 90, Esfar en el 91, Thor en el 91, Sierpinski en el 92. Entonces, si ustedes ven esa serie de teorías, Vernier en el 90, Chevalet en el 91, Duvalier en el 89, creo que el 99, Rousseau 70, Arti 98. Entonces, si ustedes ven la historia, claro, este problema vuelve cíclico porque empieza a haber como una problemática y empiezan las teorías a aparecer. Aparece también últimamente muy trabajada Duval, Radford, Godino, Rico, y por acá por estos lados, digamos, de Ambrosio en Brasil, Cantoral y Farfán en México, Valero en Colombia, el otro que no sé si es hermano, el que trajo un Valero, ¿dónde es ese? Danes, creo que Danes. Entonces, aquí aparece una cantidad de teorías. Primera ruptura, el problema. No teníamos elementos teóricos en su momento para enfrentarlo. Ahora los tenemos, supuestamente. ¿Correcto? Dentro de esa teoría hay una que me llamó la atención de Chevalat, la teoría antropológica de la didáctica. Esa surge de la transposición didáctica. Porque a medida que han pasado los años, yo me he hecho preguntas. Y todos empiezan a hacer preguntas. Y una es, bueno, ¿y esa matemática que yo enseño qué? Este autor Chevalat, con la TAD, nos dice, pues, oiga, es que la matemática está en una civilización, en una sociedad, en una escuela, con una pedagogía, hay una disciplina, hay un área, un sector, un tema y una cuestión. Y eso todo está relacionado. Entonces invito a leer la teoría antropológica de la didáctica de Chevalat, porque ahí le pone a uno el foco de las preguntas que se hacían Gabriela y Vivian, ¿qué matemática? Yo creo que lo mismo Edgar, y le pone a uno a pensar, bueno, ¿y qué matemática es la que te enseñan en el aula? ¿De dónde procede? ¿Hacen de los griegos? Sí, pero si es la civilización oriental, ¿qué matemáticas tenían? Un ejemplo, para ellos en el occidente la ley de inercia es una cosa y en el oriente es otra. Aquí dicen, para que un cuerpo, si no hay ninguna fuerza que actúe sobre el cuerpo, entonces el cuerpo está quieto, en reposo. Lo oriental es al contrario, todo está en movimiento y va a haber una fuerza que los tendría que pararlo. Entonces hay concepciones distintas. Entonces ahí está esto. Ya lo tocó Edgar, por eso digo que tengo que la ventaja que ya lo han dicho. Hay otra ruptura. ¿Qué ruptura? La legal.
Resulta que por constitución el Ministerio de Educación Nacional tiene influencia sobre la educación básica y media vocacional. Ellos pueden hacer lineamientos, salen los estándares básicos de competencia, salen los derechos básicos de aprendizaje, pero tiene una característica muy particular eso, lo empiezan uno y lo terminan otro. Y cuando lo empieza uno, lo empiezan con ciertas teorías y los que terminan con otras teorías. Si ustedes algunos, también invito a leer eso, los estándares básicos de competencias, entonces uno dice, ¿la competencia dónde viene? Y ve los autores Novak, Godwin, Ausberg, ¿sí? Ve por ahí también a Piaget en los pensamientos numéricos. Algunos dicen, no, pero ya está pasada de moda, pues están leyendo Piaget en los pensamientos lógico-matemáticos. Entonces hay una cantidad de autores ahí. Cuando dicen la Universidad de Antioquia, entonces la Universidad de Antioquia tiene otros enfoques teóricos, semiótico algunos, modelización otros. Entonces, esto de la educación matemática, como que la cosa no es que todos sabemos de qué hablamos, si estamos hablando el mismo lenguaje o no. En la universidad, ¿quién rige eso? Hay autonomía universitaria. Aquí hay un desfase de ¿cuántos años? 2010, de aquel 1295 y 1996, resolución 2043. Aparece este término, pero ¿dónde aparece este término? En los planes de estudios. Y la universidad le llega a ese término y no sabe qué hacer con él. Competencia, logros y conocimiento. Por acá, pero acá le llega, ¿dónde le llega esto a las universidades? En la calidad. Competencia e interdisciplinariedad. Y entonces luego no sabe qué hacer. Y cada facultad resuelve. Y lo he visto que yo soy de la facultad de ingeniería. Entonces, para ingeniería competencia es una cosa, pero facultad de administración y economía es otra, y para otra facultad es otra. Entonces tampoco están en la misma sintonía, hay un desfase. ¿Quién regula eso? No, lo que regula el ministerio, pero el ministerio simplemente llegan los programas, llegan los documentos, como dijo Gabriela, hacen la tarea muy bien, los aprueban y sale acreditada nacional. Y ahora aparecen acreditaciones internacionales. En ingeniería hay y hay otra en la facultad, depende de la facultad, hay diferentes acreditaciones. Otra ruptura. Aquí hay unas cosas, acá hay otras. ¿Correcto? Pero este problema ya ha sido estudiado. Este problema no es nuevo. Este problema ya tiene tesis de doctorado. ¿Sí? Y ahí aparece Cecilio Fonseca en el 2004 y él lo hace de la teoría antropológica de la didáctica y lo hace de la organización de matemáticas y didácticas. También es una tesis a leer, si ustedes quieren entrar en este problema. Entonces, ahí aparecen algunas discontinuidades. Primera, dependencia de la nomenclatura asociada a una técnica. En la secundaria, normalmente la técnica de software, ahí se habla como técnica, algo así entendámonos como algoritmo o procedimiento para resolver una tarea. ¿Sí? Tecnología y teoría es como lo que sustenta la técnica y la teoría lo que sustenta la técnica. Entonces ahí aparecen, en la secundaria aparecen una dependencia de la nomenclatura asociada a una técnica. 2. La aplicación de una técnica en secundaria no incluye interpretación de resultados. Profe, ¿está bueno? Sí, esa es la autoridad. Inexistencia de dos técnicas diferentes para realizar una misma tarea. Lo que el profesor me dijo, así se hace y eso es ley. Si yo cambio el proceso, hay problemas. No reversión de las técnicas para realizar la tarea inversa de una tarea. Hablaba ahora. Se enseña operación entre polinomios, y recojo el ejemplo de Vivian, y también se enseña factorización. Se enseñan los dos procesos como algo diferente y no conectados. Ausencia de situaciones abiertas que requieren un trabajo de modelización. También. Pero eso no está en el currículum. Bueno, vamos ahora sí a esos cambios. Cambio en el papel de las definiciones de descriptivo a constructivo. Eso es lo que en la secundaria se pasa más a lo descriptivo, se hace más énfasis en lo descriptivo, y en la universidad supuestamente, digo también, está lo constructivo. De la argumentación ostensiva, en mostrar cosas, a la demostración deductiva. En la secundaria se privilegia lo ostensivo y lo otro la deductiva en la universidad.
de los problemas por resolver a los problemas por demostrar. Usted resuelve problemas y resuelve problemas, y acá en la universidad supuestamente tiene que demostrar cosas, aunque yo lo dudo mucho en los primeros semestres. La geometría es intrafigural y trabaja con nociones absolutas. Entonces el triángulo, el cuadrilátero solito, la parábola solita, la elipse solita, pero no hay relaciones entre las diferentes cosas. ¿Eso dónde lo hacen? Supuestamente en la universidad. La matemática escolar presenta un fuerte carácter prealgebraico y sufre una bruta algebraización al inicio de la enseñanza universitaria. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que sustentan? ¿Sí? Demuestre esta propiedad a partir de la otra. Mientras en la secundaria es manipule esos signos con ciertas propiedades o leyes que así funcionan y punto. Eso desde un punto de vista del discurso matemático y las organizaciones. Hay otro elemento teórico que también me pregunto: ¿por qué tienen malos hábitos de estudio? ¿Por qué no tienen responsabilidad? ¿Por qué esos muchachos no trabajan? ¿Por qué a uno le trata de hacer una estrategia y dicen, no, es que el profesor explica y no voy para allá? Todo eso también tiene su estudio. Este señor William Perry hace un estudio en el 70 en el cual es en Harvard y detecta 9 niveles en el desarrollo ético intelectual de los estudiantes. Realmente el primer nivel, que lo divide en 3, con simplicidad, el otro es relativismo y el otro es de compromiso total o responsabilidad total. El primero es blanco o negro, es o no es. La autoridad la tiene el profesor y el profesor me tiene que decir qué hacer, cómo hacer y validar lo que yo hago. Si el profesor se equivoca, lo cobro. Es decir, algunos en las universidades también hay evaluaciones de los profesores y llega un estudiante por alguna razón y lo evaluó mal. ¿Por qué? Y aparece porque usted en algún momento tuvo un problema con él, en algún momento se equivocó y no le dio justificación y usted está buscando ese tipo de cosas. En fin, él es de este nivel. Relativismo, en general. Oye, la autoridad ya no es profesor, hay otras autoridades. ¿Sí? El conocimiento no lo tiene el profesor, no es absoluto, no lo tienen los libros. Hay otras cosas que yo puedo indagar. O sea que yo puedo cuestionar al profesor. Entra a confrontar. Y el último nivel, que es de compromiso total, resumiendo en general, es, oye, el profesor puede ser mi par. Ya sé que el conocimiento no solamente lo puede tener, él puede equivocar, el otro puede equivocar, yo me puedo equivocar, puedo discutir, y realmente es el que queremos. Pero los estudiantes normalmente llegan en el primer nivel. Ellos solamente estudian por obligación. Ellos solamente estudian porque hay examen. Ellos solamente estudian porque no hay nada que los motive. Hay poquitos que dicen que están en otro nivel de compromiso, autonomía, lo que sea. Entonces eso es estudiado. Yo no estoy diciendo la experiencia, sino que eso lo han estudiado, y también la experiencia porque uno lo ve. Hay otra. Entonces, yo antes de esa otra ruptura, ¿cuál es la ruptura? Creemos que el estudiante que entra a la universidad es un estudiante autónomo, es un estudiante comprometido, es un estudiante que sabe lo que quiere hacer, es un estudiante que eligió bien su carrera. Eso es lo que creemos como docentes. Y no encontramos con otra realidad. Pero eso yo no solamente lo vivo, sino que lo dicen, que estudian. El otro elemento es cognitivo, y ya lo citaron en el pensamiento, creo que lo citó Edgar, pensamiento avanzado. El pensamiento avanzado, pues si requiere un pensamiento avanzado, debe haber un pensamiento elemental, y así lo trabaja Toll. He traído una figura que él hace, David Toll, donde aparece desde lo inactivo, lo icónico, hasta llegar a lo formal. Yo les he preguntado a muchos profesores en la maestría, cuando trabajo con ellos, ¿cuál es la diferencia entre enseñar función lineal en la secundaria y función lineal en la universidad? ¿O cuál es la diferencia entre enseñar un concepto geométrico en la secundaria y en la universidad? Y más de uno queda así como sorprendido y dice, no, pues menor nivel. ¿Qué es menor nivel? Este señor Toll nos hace un cuadro que arranca desde las percepciones de los objetos en la parte geométrica y de las acciones y objetos desde la parte aritmética, y hay una interacción permanente. Aquí está la brecha. Esta es una brecha grande. Pasar a lo formal
y pasar a lo simbólico. La pregunta es, ¿se está trabajando esto? ¿De qué manera? Sigo con la ruptura. Ya hablaba Vivian de las creencias. Todos los profesores y todos los estudiantes tienen creencias sobre qué son las matemáticas, cómo se aprenden y cómo se enseñan. Creencias de los estudiantes. Yo aprendo matemáticas de la siguiente manera. Me siento en el salón y escribo todo lo que diga el profesor, ¿sí? Y luego me voy a estudiar eso a la casa. No me pongo a hacer cosas. Ese es el primer nivel. Ya cuando van subiendo el nivel intelectual y ético, la cosa va cambiando. Se me olvidó decirles, en esos niveles éticos e intelectuales muchas veces los estudiantes no aceptan que el profesor de matemáticas sea mujer. Entonces dicen, sí hay un problema de género, es que las matemáticas como que siempre han estado marcados por hombres, que sabemos que eso es falso, ¿no? Y Gabriela me va a decir cantidad de mujeres en la historia de las matemáticas que aparecen, pero en su momento en la historia, más de una tuvo que aparecer con nombre, o una por lo menos, de hombre para poder que sus escritos salieran a la luz pública. Entonces hay unos sistemas de creencias, lo decía Vivian. Si yo soy absolutista, lo dice Polanyi, si yo soy absolutista, enseño una manera. Si yo soy falibilista, lo dice Polanyi, es decir, considero la matemática como una construcción, enseño de otra. Pero si yo me preocupo, y ahí recurro a César, no solamente que es una construcción, sino los mecanismos, César, Piaget, ¿sí? Entonces es una posición diferente. La anterior es cuasi empirista según Lakatos y la otra es constructivista, también es según Lakatos. Y aparece otra. Entonces también aparecen ciertas concepciones y de acuerdo a la concepción así usted enseña. Este es otro elemento, aplicacionismo. Y ustedes se van a acordar de esto porque los libros de texto están organizados así. Las matemáticas son independientes de otras disciplinas, ya lo decían por allá. Las herramientas matemáticas básicas son comunes a todas las ciencias. Enseño lo mismo, sea para ingenieros, sea para administradores, sea para lo que sea, igual. La organización de los contenidos matemáticos sigue la lógica de los modelos. Se enseña primero todo lo que es los conceptos matemáticos y luego vemos ciertos modelos para la aplicación y está posterior. ¿Sí? Bueno, ese es el I4. Sistemas matemáticos pueden ser enseñados sin referencia al modelo matemático. Este es de los físicos. Hay muchos físicos que consideran que no necesitan las matemáticas para enseñar, que la matemática debe ser de índole cualitativa, que luego modelizan. Entonces, esto no lo digo yo, eso lo dice Barquero, también es una tesis. Y caigo en el último, en Godino. Godino, con su enfoque entosemiótico, nos pone el ojo en el aula y nos habla de un término, idoneidad didáctica. ¿Qué es eso de ser idóneo didáctico? Yo soy un profesor idóneo didácticamente. Entonces le dice, ojo, cojamos este hexágono. Epistemología, la parte epistemológica. Conocimiento matemático, ¿sí? Cómo se relaciona con otras disciplinas, aunque eso también él lo trabaja con lo lógico, ahora vemos esto. Entonces dice, epistémicamente usted cómo está fundamentado, qué concepción de matemática tiene, cómo es su posición frente al aprendizaje de las matemáticas, al mismo discurso. Pregúntese esto cuando va al aula. Otro, cognitiva. Oye, por eso les decía ahora y quería hacer la pregunta de quiénes están aquí como público, porque normalmente nosotros enseñamos y no sabemos cuál es el público al cual estamos enseñando. Algunos hablan de alumno promedio y otros hablan de alumno medio, otros hablan de alumno psicológico, otros hablan de... Pero siempre se habla de un alumno no real y se preparan las cosas hacia allá. Afectiva. En el aula de clase los afectos son importantes. Eso uno no lo descuida. Muchas veces simplemente los auditorios y los salas de clase no permiten esa parte afectiva por su disposición. Debe haber otra disposición. Interaccional. ¿Cómo interactúa usted con el estudiante? Y ahí sí me decían que César cambió de abuelo, o tiene dos abuelos porque me decían que el abuelo era Vygotsky. Entonces creo que hay uno materno y otro paterno, porque los abuelos son Vygotsky y Piaget. Entonces en la interacción entra, bueno, usted cómo interactúa en el aula. Y ahí
César dice, hay una teoría vygotsiana, zona de desarrollo próximo, en fin, entonces yo tengo que mirar cómo pongo a interactuar a los estudiantes en el aula. Mediacional, ya lo hablaron, las TICs, los software, GeoGebra, todo esto. Es bueno hacerlo, pero pregúntenle lo siguiente: ¿cuál es el equilibrio que debe haber entre los software o las tecnologías de información y comunicación, los libros de texto, los talleres, su clase, las actividades? Todo eso tiene que estar en equilibrio y tiene que tener una función muy específica y deben apuntar a diferentes partes. Lo ecológico, ¿dónde vive la matemática que usted enseña? Yo sé que le suelto la pregunta aquí a los de la Santiago de Cali, o yo no sé, de pronto me equivoqué. ¿Ustedes saben qué dice el programa, el proyecto educativo institucional de la Santiago de Cali? Y si saben cómo se debe alinear con lo que usted hace en el aula de clase. ¿Dónde vivo yo con la matemática y lo que enseño? Ecológico, eso es ecológico. Entonces ya creo que están todas, ¿no? Ahí yo le metí lo administrativo. ¿Por qué le meto lo administrativo? Y siempre que meto eso, hay un compañero que me critica, Walter, y me dice, ¿cómo así que lo administrativo? Le digo, sí, porque es que el profesor tenemos tantas cosas administrativas que hacer, que eso repercute de alguna manera en el trabajo que nosotros hacemos en el aula. Yo le metería eso. Ya me vienen a asustar por acá. ¿Cuánto? ¿Cuántos minutos? ¿2 minutos? No, ya me confío, 2 minutos de los de Edgar, aquí a la 1 y media. Entonces las discontinuidades, porque ya voy cerrando, aparecen así. La discontinuidad entre la educación secundaria y la universitaria aparece: aspectos epistemológicos. ¿Cuál es la matemática que en la secundaria? ¿Cuál es la matemática en la universidad? Pregúntense eso. Y la matemática en la secundaria pues está regido por el Ministerio de Educación Nacional y no puede darse una idea de más o menos para dónde van todo el mundo. Pero en la universidad lo rige ¿quién? Las mismas universidades. Y entonces, pero ¿quién de las universidades es que hace eso? Aspectos cognitivos. ¿Cuál es ese puente cognitivo entre la secundaria y la universidad? Aspectos éticos. Ya vimos que hay diferentes niveles de desarrollo ético e intelectual de los estudiantes. ¿Cuál es el que esperamos y cuál es el que realmente llega? Aspectos sociales. Con programas Serpilo Paga, el aspecto social se ha marcado en ciertas universidades y básicamente en las privadas. Llegan de colegios públicos, donde la primera sorpresa, porque trabajo con los Pilo Paga, es, bueno, ¿y qué le ha sorprendido en la universidad? Me dice, porque hay aire acondicionado, los asientos están limpios y hay papel higiénico en los baños y hay jabón. Entonces uno dice, ¿cómo así? Yo te estoy preguntando sobre ti, pero eso ya es una cuestión social. Ellos están en un ambiente totalmente distinto y eso va cambiando su forma de vestir, su forma de interactuar. Pero también a veces se ha vuelto un poquito en ciertos pilos de cierta manera. Como ellos son los buenos y son los que la universidad les ayuda y les da todo, también tienen cierto poder, hablando de un poquito de poder. Aspectos intelectuales. Oye, ¿cómo conciben la posición que tienen los estudiantes y los profesores con respecto a las matemáticas? ¿Cuál es esa posición? Porque puede ser que no estén en sintonía. El estudiante puede estar esperando, y César me lo va a decir, cuando él introduce su metodología, más de un estudiante compara con otra metodología y dice, no, profe, yo no quiero estar aquí porque es que acá me explican y con usted me toca hacer. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene una concepción diferente. César es constructivista radical y que me lo niegue, aunque complementara con Vygotsky, ¿no? Pero ya no es radical, entonces ya es como social constructivista, según Paul Ernst. Entonces uno diría, el otro no, el otro es absolutista, puede ser, explica, definición, ejemplo, no ejemplo, teorema, demostración y todo explicadito, y pregúntele usted y le dice, pero si eso es obvio, la definición lo dice, ¿correcto? Aspectos afectivos. Mientras usted interactúa en el aula de clase, poniéndole unas actividades y logra interactuar con ese muchacho, el otro no, el otro está parado allí, copia. Entonces la parte afectiva también entra. Legales, ya lo dijimos por qué. Una cuestión es la legalidad en la secundaria, otra en la universidad. Y el aspecto sobre el uso de recursos, ya les dije, libros, talleres, software, todo eso. Cada uno de ellos tiene su potencialidad, pero tenemos que saber qué equilibrio debe tener cada una de esas cosas y qué matemática está circulando en ellos.
¿Por qué la problemática es cíclica? Cada cierto tiempo se toman acciones para disminuir los porcentajes de pérdida y deserción que ya se han tomado anteriormente. Se desconoce la historia. 1990, César. 2005, ICESI. 2008, Javeriana. 2010, Javeriana. 2016, Javeriana. 2016, Susaka. La misma problemática. La misma problemática. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado todo ese tiempo? Volvemos sobre lo mismo. Claro. La forma de atacar el problema no tiene en cuenta la investigación en educación matemática. La invitación es, ustedes van a atacar este problema en la Universidad de Santiago de Cali, donde sea, vamos a leer sobre educación matemática. A ver qué es lo que han hecho, qué es lo que está ahí en juego. Los profesores de los primeros semestres son estudiantes de maestría en matemáticas o recién egresados de matemáticas. Desconocen las diferentes perspectivas teóricas, y creo que no me equivoco mucho, y los diferentes problemas que se deben tener en cuenta cuando se aborda la enseñanza de las matemáticas. No es que esté criticando por ser de primer semestre, simplemente pasa por los 4 estados que Brousseau dice. ¿Cuáles son los 4 estados? Primer tipo de profesor, el programa. Didactizo el saber y eso lo enseño, o sea, trato de hacerlo más entendible. Segundo nivel, me voy a los congresos, charlas, cursos y todo para que me digan cómo enseñar matemáticas. ¿Cómo? Tercer nivel, oye, necesito leer teoría y reflexionar sobre mi práctica para poder entender este problema de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Cuarto nivel, teorizo. ¿Quiénes están teorizando? Chevalá, Doadi, ¿sí? Toda esta gente, y en Colombia están teorizando Johnny Villa, el mismo César teoriza, Edgar teoriza sobre formación matemática. Entonces aparece una serie de teóricos que hay que apoyarse en ellos, pero también ellos se pueden quedar en la nebulosa y no aterrizar eso, pero alguien lo tiene que hacer. Profesores de los primeros semestres son profesores que se apoyan solo en su experiencia sin fundamentarse en primer nivel. Los que toman las decisiones en la universidad desconocen de la investigación en educación matemática. ¿Quiénes toman las decisiones? Directores de carrera, los programas. Ahora estamos en un problema, y creo que la del Valle también, no sé, que vuelven a considerar quitar matemáticas fundamentales en el primer semestre. ¿Por qué? ¿De dónde surgió eso? La lucha por los créditos. En el 2002 apareció el crédito académico y le dijeron a las carreras, ustedes tienen 180 créditos o 144 si es a 5 o 4 años. ¿Y qué es un crédito? Yo podría preguntar y más de uno no sabe. Me dicen un crédito que dan en el banco. No, un crédito académico es 48 horas semestre y está entre clase y no clase. Un estudiante matricula 18 créditos. ¿Qué implica eso? Que si quiere descansar el domingo, tiene que estudiar 9 horas diarias entre clase y no clase. ¿Y eso para qué lo hicieron? Para quitar el concepto de ULA. Más de uno, ULA, tarea, que es ULA. Esa era otra unidad de medida que no permitía los intercambios entre universidades. Ahora usted va, un estudiante de una universidad a otra. ¿Cuántos créditos es esta asignatura física 1? 3. ¿Y acá? No, es 4, no puede homologar. Entonces, ojo con los que están tomando las decisiones. La investigación en educación matemática teoriza en marcos generales centrados en un otro nivel educativo. Siempre se ha ubicado en uno de los dos. Últimamente han aparecido investigaciones en ambos niveles. Excepto el pensamiento avanzado, creo que el que más trabaja es eso. Son nuevas. ¿Cuántas lleva? Desde el 80 hasta el 2016 han empezado a crecer y están consolidando en esta época. Los porcentajes siguen de pérdida. Ya sabe uno por qué, uno puede imaginar por qué. ¿Se puede resolver solamente con cursos propedéuticos? Eso no es tan cierto, siempre y cuando usted no siga con un trabajo permanente, por lo menos de un año, por experiencia, por lo menos. Se desconocen todos los aspectos donde se dan discontinuidades, si dan tales discontinuidades, dependencia o personas aisladas de la problemática en la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Resulta que nosotros como matemáticos somos muy reacios a pertenecer a comités. O a alguien le gusta estar en un comité de carrera. Y resulta que los que toman las decisiones son otros por nosotros. En el caso nuestro, de la Javeriana, nosotros somos un departamento de servicio. Entonces todo lo que pidan las carreras tenemos que brindarlo. Pero si nosotros estamos en un comité, de alguna manera tenemos influencia. Entonces ellos quitan y ponen y nos dejan el problema a nosotros. Pero
le decimos, esto necesita un proceso. No, es que necesitamos créditos para las asignaturas propias de la carrera. Pero señor, si usted ya empezó aquí con matemática fundamental, esa es una asignatura propia de su carrera. ¿Listo? Entonces, creo que todo esto estaba dicho. En otras palabras, muchas gracias y me demoré 2 minutos de los de